Venecia es una ciudad mítica, única en el mundo. Una ciudad suspendida entre la tierra y el mar, en medio de un laberinto de canales e islas que forman la laguna de Venecia. Hay una Venecia deslumbrante, con lujosos palacios y monumentos emblemáticos como el Puente de Rialto, la Basílica de San Marcos o el Puente de los Suspiros. Pero también existe otra Venecia más secreta y misteriosa. Detrás de las paredes de estos edificios icónicos se escribieron las páginas más negras de la historia de la ciudad. Como el Palacio Ducal, sede del poder veneciano por excelencia. Y en el siglo XIV, epicentro de conspiraciones y traiciones. Al fondo de la sala hay un retrato pintado de negro con la inscripción «Aquí estaba Marino Faliero, decapitado por sus crímenes políticos». O la aterradora prisión de los Plomos, en donde la policía secreta del Consejo de los 10 encarcelaba a los opositores más acérrimos del Estado, como el célebre Casanova. La prisión de los Plomos era un lugar abominable. Los presos morían de frío en invierno y de calor en verano. Lugares que todavía hoy siguen alimentando leyendas negras. La de Poveglia, al sur de la laguna, es una de las más sórdidas. Dicen que la isla está maldita. Todas las historias de este lugar son historias de muerte y de sufrimiento, y en cierto modo, de miedo y misterio. En el siglo XVI, Venecia era la ciudad del erotismo y de la lujuria. En el barrio Carampane, el antiguo barrio rojo de la ciudad, la prostitución crecía a la sombra de los palacios. Era el lugar favorito de espías y cortesanas. Venecia era un nido de espías. Se controlaba quién hablaba con quién. Por último, Venecia fue un refugio para todos los pensadores esotéricos del Renacimiento. Las paredes de la Scuola Grande di San Rocco todavía llevan las huellas de sus extrañas profecías místicas. Maldiciones, conspiraciones, ocultismo. Un viaje por la Venecia de los misterios. La Venecia de los misterios. Al llegar a Venecia, una construcción capta inmediatamente la atención del visitante. Un edificio situado en pleno centro de la ciudad, en la famosa Plaza de San Marcos. Construido a finales del siglo XIV, el Palacio Ducal es un edificio fuera de lo común. Fue la sede del poder de la Serenísima República. Imponente y majestuoso, pero en su interior alberga un lugar que evoca los momentos más oscuros de Venecia. Una prisión de Estado concebida para encerrar a los criminales más peligrosos de la Serenísima. La llamaban la prisión de los Plomos. Fue allí donde en el siglo XVIII estuvo encarcelado un provocador libertino. Se llamaba Giacomo Casanova e iba a marcar para siempre la historia de la prisión de los Plomos. Estamos en 1755. La República de Venecia estaba exánime. Con el paso de los siglos, el poder político y el prestigio económico de la Serenísima no habían dejado de disminuir. Venecia se había convertido en una ciudad decadente que se refugiaba en los placeres del juego y de la carne. En el siglo XVIII, Venecia se había convertido en una especie de inmenso prostíbulo. Un lugar en el que se divertían y en el que todo estaba permitido. Todos los juegos estaban permitidos, en particular los juegos eróticos. En esta Venecia de desenfreno y sexo se movía un personaje intrigante, Giacomo Casanova.
un gran seductor que no dudaba en mantener relaciones prohibidas con jóvenes religiosas, ni en invitar a sus orgías a poderosos personajes, entre ellos un cardenal. Sus extravagancias y sus atrevidas relaciones no pasaban desapercibidas en una ciudad debilitada, obsesionada con el fantasma de una invasión enemiga. Venecia era un nido de espías. Se controlaba quién hablaba con quién. Incluso se preguntaban si el mismísimo Casanova no sería un espía. En las altas esferas del Senado estaban convencidos de que transmitía secretos de Estado. En un contexto como este, Casanova resultaba una molestia y acabó siendo denunciado. ¿Por quién? ¿Por el padre de una de sus jóvenes conquistas, tal vez? ¿Por un espía pagado por la República? Es un misterio. Sea como fuere, su destino iba a dar un vuelco en uno de estos buzones para cartas especiales. Aquí tenemos una cara con una abertura por la que se deslizaba la denuncia. Al otro lado, la Inquisición recogía las cartas. A partir del siglo XIV se alentaba la delación. Había varias bocas de la verdad para denunciar delitos políticos, complots, personas corruptas. Esta en concreto está en el Palacio Ducal. La madrugada del 26 de julio de 1755, Casanova se despertó sobresaltado. Venían a detenerle. Creía que no tenía nada que temer. Estaba convencido de que solo querían asustarle y que lo soltarían enseguida. Pensaba que la detención sería una peripecia más en su vida de aventuras. El libertino fue conducido en góndola hasta el célebre Puente de los Suspiros. Hoy es uno de los lugares preferidos por los turistas, pero en aquel entonces era conocido por un motivo funesto. El Puente de los Suspiros no es lo que imaginamos. No se trata de los suspiros de los recién casados que vienen de luna de miel, sino de los prisioneros. El Puente de los Suspiros comunica el Palacio Ducal con la cárcel. Los suspiros que se escuchaban eran los de los prisioneros. A Casanova le aguardaba la prisión de los Plomos. Una cárcel de alta seguridad en pleno corazón del aparato del Estado, en el edificio mejor guardado de la ciudad. Un carcelero condujo a Casanova, un tal Lorenzo, que se encargó de que el prisionero pasara por esta cámara de torturas y viese su mecanismo diabólico. Te ponían una cuerda alrededor de las muñecas y 3 jefes de la Inquisición te interrogaban. Si colaborabas, mejor para ti. Si no respondías, el verdugo tiraba de la cuerda para desarticularte poco a poco los omóplatos. Para colmo del horror, había celdas a ambos lados para que los demás prisioneros escuchasen los gritos del torturado. La puesta en escena funcionó. Y Casanova se dio cuenta de que su encarcelamiento no iba a ser placentero. Y la sensación se confirmó cuando descubrió su celda. Estamos en la celda de Giacomo Casanova. No es muy alta, sobre todo si tenemos en cuenta que él medía 1,94, de modo que no podía permanecer de pie. Estamos justo debajo del tejado. El tejado del Palacio Ducal estaba cubierto de plomo que conduce muy bien el frío y el calor, así que se morían de frío en invierno y de calor en verano. Enseguida, la celda se hizo insoportable para Casanova. Era el mes de julio. El calor le asfixiaba. Cayó enfermo. Tenía miedo de las ratas y de las pulgas que le devoraban por las noches. Los días se sucedían y cada vez eran más difíciles de soportar. Casanova comprendió que el suplicio iba a durar mucho tiempo aún. Para él, estar privado de libertad era terrible, porque sabía que podía durar hasta la muerte. Casanova no quería acabar sus días en esa celda, así que empezó a pensar en un proyecto loco: evadirse.
solo que nadie había escapado nunca de la prisión de los plomos. ¿Cómo iba a hacerlo si su celda estaba vigilada las 24 horas del día? Al cabo de unos meses, Casanova obtuvo un permiso para pasear por el desván de la prisión. Allí se hizo con una herramienta providencial. Una simple barra de hierro que iba a convertirse en el instrumento de su salvación. Por las noches, debajo de su cama que estaba detrás de mí, empezó a excavar y a excavar un túnel lo suficientemente grande para poder escapar. Después de varios meses de trabajo intenso, Casanova estaba listo. Pero el día antes de su evasión, su carcelero Lorenzo le comunicó que iban a transferirle a otra celda. Era una catástrofe. Imagínense la tragedia. Por un lado porque iban a descubrir el túnel que había excavado y por otro porque estaba a punto de evadirse. Habían descubierto sus planes. El castigo fue inmediato. Lo llevaron a una celda más pequeña y, sobre todo, la inspeccionaban 4 veces al día. Su sueño de evasión se esfumó. Ahora sí que iba a pasar sus días entre esas 4 paredes. Pero la madrugada del 31 de octubre de 1756, Lorenzo descubrió estupefacto que Casanova se había volatilizado. ¿Cómo había logrado semejante proeza? Había convencido a otro prisionero para que le ayudase a realizar un agujero en el techo de su celda. Ya en el tejado, la única oportunidad que Casanova y su cómplice tenían era regresar al interior del Palacio Ducal a través de un tragaluz secreto. Esta evasión era una locura. Estaban dentro del Palacio Ducal, que era el centro del poder en Venecia. Un lugar bajo vigilancia permanente. Nadie había escapado nunca de los plomos. Y después de algunas acrobacias, Casanova salió literalmente por la puerta grande. La hazaña de Casanova fue conseguir lo que nadie había conseguido antes. Sus dotes para la manipulación fueron decisivas. ¿Cómo pudo burlar a los guardias del palacio? ¿Tuvo cómplices? Sigue siendo un misterio. Sea como fuere, la evasión de Casanova es uno de los episodios más famosos del Palacio Ducal. A lo largo de su historia, el edificio ha sido el escenario de sangrientos complots e intrigas. En la Edad Media se urdió una terrible trama entre estas paredes. Una trama que estuvo a punto de acabar con la República de Venecia. Desde la época medieval, el Palacio Ducal simbolizaba por sí solo la importancia y el poder de la Serenísima. Hay que situarse en la Edad Media. Los visitantes que venían en barco llegaban a la piazzetta que hay justo antes de la plaza de San Marcos, y lo primero que veían era la fachada gótica del Palacio Ducal. Inmediatamente sabían que estaban en una república fuerte, poderosa. Ningún edificio se le parecía. Ni en la arquitectura ni en el papel político, ya que agrupaba a todas las instituciones. La más importante de ellas ocupaba esta sala grandiosa, ricamente decorada. Estamos en la sala del Gran Consejo, el mayor concilio. Desde aquí, la República de Venecia gobernó durante 1000 años. Tiene una superficie de 1.300 metros, pero hay que imaginarse que en esta sala el domingo se reunían hasta 2.000, 2.400 personas que votaban todos los mandatos de la República. Los miembros del Gran Consejo pertenecían a las familias más adineradas y tenían un poder inmenso.
votaban todas las decisiones políticas y sobre todo elegían al primer magistrado de la ciudad, el dogo, personaje que encarnaba por sí solo el fasto y el poder de Venecia. Por fuerza, la huella de los dogos está omnipresente. En la sala del Gran Consejo encontramos un friso que muestra a todos los dogos de forma cronológica desde el siglo VIII hasta 1797. En este fresco reside la primera pista del misterio del Palacio Ducal. Y, sin embargo, si miramos alrededor, nos daremos cuenta de que al fondo de la sala, a la derecha del dogo dándolo, hay un retrato pintado de negro con la inscripción «Aquí estaba Marino Faliero», decapitado por sus crímenes políticos. Marino Faliero, el único de los 120 dogos que ha habido cuyo retrato ha sido eliminado del glorioso recuerdo de la ciudad. ¿Quién era este misterioso personaje que Venecia suprimió de su historia? ¿Qué pudo hacer para merecer un castigo semejante? Nada podía hacer presagiar tal deshonor. Marino Faliero era un sabio de Venecia. Un personaje respetado que fue ascendiendo paulatinamente. El dogo Faliero pertenecía a una familia muy antigua que figuraba entre lo que en aquella época se conocía como las prima tece, es decir, los más poderosos. Socialmente era una figura relevante. La suya fue una carrera política tan ejemplar que en septiembre de 1354 Marino Faliero fue elegido el 55º dogo de Venecia, el máximo honor. En aquel momento Faliero era embajador en la corte papal de Aviñón, así que se dirigió por mar a Venecia. Al llegar, una niebla densa cubría la laguna. El barco se vio obligado a desembarcarlo entre las dos famosas columnas de San Marcos y San Teodoro, al pie del Palacio Ducal. Un mal augurio. Existía una superstición según la cual no había que entrar en San Marcos pasando entre las dos columnas, porque era el lugar en el que se instalaba el cadalso para las ejecuciones capitales. Era el lugar de los suplicios. Daba mala suerte. El mandato de Faliero se inició bajo malos auspicios y no iba a mejorar. Desde el principio del mandato, el dogo heredó una guerra interminable contra el gran rival de la época, la ciudad de Génova, situada al otro lado de la península italiana. Faliero no conseguía firmar un tratado de paz con el enemigo declarado. Enseguida el dogo se hizo impopular y su autoridad fue puesta en entredicho, incluso en el seno del palacio. En concreto por un grupo de jóvenes nobles de una familia rival, los Steno. Uno de ellos, el joven Michele Steno, llegó a ofender a la mujer de Faliero escribiendo versos ignominiosos en el trono del dogo. En pocas palabras, Steno había escrito: el dogo la mantiene y los demás la disfrutan y la honran. Faliero montó en cólera y exigió a los magistrados de la República un castigo ejemplar muy severo. La reacción de Faliero estaba a la altura de la humillación. Pero como dogo no podía influir en la justicia. Sus poderes eran muy limitados y estaban muy controlados. El dogo asistía a las audiencias, con toda la parafernalia de su majestad, con sus trajes, con el tocado ducal en la cabeza. Parecía un soberano, pero en realidad no lo era, puesto que carecía de la mayoría de los poderes. Los ostentaban el conjunto de los consejeros que formaban la Comuna de Venecia. Al final, el joven Steno fue condenado a una pena muy ligera. Una semana de prisión. Para Marino Faliero fue una catástrofe. Una semana no era nada. La venganza sería aún peor. Su rabia era completamente desmesurada. Venganza. El dogo solo tenía eso en mente. Entonces Marino Faliero mostró su verdadera cara.
la de un anciano colérico y autoritario capaz de lo peor para lavar su honor. Faliero era alguien que podía llegar muy lejos en sus decisiones. Cuentan que abofeteó a un obispo en Treviso por llegar 5 minutos tarde a una procesión e incluso mató a un mercader en el puente de Rialto. Era la cara oscura de Marino Faliero, un hombre imprevisible dispuesto a cometer lo irreparable. Se entrevistó en secreto en palacio, a salvo de las miradas, con personajes que habían sido apartados del poder y que deseaban hacérselo pagar a la Serenísima. Fuera del palacio ducal, de la aristocracia y de la nobleza, reunió a capitanes de barco, mercaderes venecianos, burgueses y gente del pueblo. Con la ayuda de sus cómplices, Faliero ideó un plan diabólico. Pero tenían que ser discretos. La policía secreta del temible Consejo de los 10, que velaba por la seguridad del Estado, tenía confidentes por todo el palacio. Aunque la operación era muy arriesgada, Faliero tenía muy claro el objetivo: derrocar a la República y convertirse en el señor todopoderoso de Venecia. La hipótesis más plausible es que se viera tentado por un poder autoritario. A imagen de lo que había pasado en otras ciudades de Italia, en las que un hombre, una familia, habían conseguido tomar el poder en detrimento de las instituciones comunales establecidas. ¿Un golpe de Estado para conseguir sus intereses personales? ¿Cómo hacerlo en una ciudad bajo estrecha vigilancia? Para conseguirlo, Faliero y sus cómplices urdieron un plan maquiavélico. Un plan que explotaba un miedo visceral de los venecianos: la invasión del enemigo genovés. La idea era simular un ataque genovés, tocando las campanas de San Marcos. Las campanas sonarían por la noche y se produciría una especie de aglomeración en la plaza de San Marcos. Los nobles acudirían para ver lo que pasaba y si algún peligro amenazaba a la República. Entonces ellos aprovecharían para asesinar y hacer desaparecer el mayor número de nobles posible. En unos días el plan estaba en marcha. Los conspiradores estaban decididos. No tendrían piedad. Pero las paredes hablan. Las del palacio también. El 15 de abril de 1355 se descubrió el complot. Los cómplices de Faliero fueron detenidos, torturados y ahorcados. A alguien se le soltó la lengua y delató al dogo. El instigador de la conjura era él. Acusado de alta traición, Faliero fue juzgado por el Consejo de los 10. Un tribunal de justicia de siniestra reputación que se reunía en las salas secretas del Palacio Ducal. Estamos en el Consejo de los 10 en el Tribunal Supremo de Venecia. El Consejo de los 10 daba miedo por su leyenda un tanto negra. Tenía una policía secreta, armada. Había juicios expeditivos, sin abogados, o no siempre, con veredictos inapelables y rápidos. No había dudas sobre cuál sería el resultado del proceso. Y tras un procedimiento urgente, Faliero fue condenado a ser decapitado. Lo condenaron por proditor, por traición al Estado, el mayor delito, y por eso fue ejecutado. El 17 de abril de 1355, el dogo fue decapitado con la espada en el patio del Palacio Ducal, ante los magistrados de la ciudad. Fue ejecutado en un lugar simbólico. Estamos frente a la escalera de los gigantes. Faliero fue decapitado en lo alto de la escalinata para mostrar que perdía su tocado ducal en el mismo sitio en el que lo había recibido. Se trataba de asustar. Era un mensaje para todo aquel que tuviera la tentación de conspirar contra la República. En total, el reinado de Faliero apenas duró un año. Aunque borraron su retrato de la sala del Gran Consejo, su nombre sigue siendo sinónimo de traición e infamia para todos los venecianos.
Su fantasma tal vez se aparezca en los arcos y pasillos del Palacio Ducal. Si hablamos de fantasmas en Venecia, es inevitable hablar de un lugar. Para descubrirlo dejamos San Marcos y nos dirigimos al sur, a uno de los 114 islotes que componen la laguna de Venecia. Entre esas islas hay una que las guías turísticas evitan mencionar. Se llama Poveglia. Su reputación es muy siniestra. Es la isla más embrujada del mundo. ¿Cómo consiguió Poveglia un calificativo tan poco atractivo? ¿Qué misterio guarda este lugar de atmósfera extraña? Llegamos a la isla de Poveglia, una de las muchas que componen la laguna y que por desgracia hoy están deshabitadas. Debo reconocer que la primera impresión es algo inquietante. Está deshabitada desde hace 50 años. Pisar el suelo de Poveglia es aventurarse en un territorio prohibido. Sin embargo, miles de aficionados a lo sobrenatural vienen cada año para vivir la gran experiencia. Entre zarzas y malas hierbas están las ruinas de un edificio que fue abandonado en los años 60 y que suscita todo tipo de interrogantes y fantasías. Todas las historias de este lugar son historias de muerte y de sufrimiento, y en cierto modo, de miedo y misterio. Algunos cuentan que Poveglia albergó durante mucho tiempo un hospital psiquiátrico. Según la leyenda, algunos pacientes eran muy jóvenes, niños de un orfanato que había en la isla. Los pacientes de la institución mental habrían padecido una curiosa patología. Algunos habrían sufrido terroríficas apariciones. Habrían visto fantasmas de cadáveres que acaban de salir de la tierra y regresaban para aparecerse por las noches. Para curarles las alucinaciones, el jefe de psiquiatría habría cometido las peores atrocidades con los enfermos, practicando lobotomías, electroshocks e incluso torturas. Para ello, habría utilizado extrañas máquinas. Aquí hay unas máquinas de aspecto terrorífico. Miren qué grandes son. No cuesta mucho imaginar a alguien encerrado ahí dentro. Todos estos aparatos tan grandes, tan extraños, aparentemente inexplicables, contribuyen a mantener la leyenda sobre el misterio de Poveglia. ¿Mito o realidad? La leyenda cuenta que el misterioso médico también habría sido testigo de fenómenos extraños que le habrían llevado a perder la razón. El médico, que también sufría las apariciones de los fantasmas, no conseguía dormir. La leyenda cuenta que un día decidió subir al campanario, que era el único elemento antiguo de la isla, y se arrojó a la laguna, donde murió ahogado. Pero ¿quiénes eran los fantasmas que se aparecían en la isla de Poveglia hasta hacer enloquecer a los residentes? La explicación estaría grabada en una misteriosa piedra algo apartada de las ruinas. En esta piedra hay una inscripción en latín. Todavía puede leerse Nefodias, no excaves. Aquí descansan muertos por contagio. Es una inscripción un tanto particular, porque ordena no excavar, aunque tal vez podría interpretarse como no molestar. Es algo ambiguo. Es una advertencia. Dejad a los muertos tranquilos, para que puedan descansar en paz, pero sobre todo porque son contagiosos. Muertos a los que habría que dejar descansar en paz. El suelo de Poveglia habría sido durante siglos una gigantesca fosa común. Miles de muertos a causa de la peste habrían sido enterrados en la isla. La leyenda incluso habla de enfermos enterrados vivos. Personas que habrían contraído la peste negra y habrían sido arrojadas vivas a las fosas comunes, cubiertas de cal viva y abandonadas.
Estas historias atroces y sórdidas nos conducen a un pasado turbio de Poveglia. En el siglo XVIII, la isla se utilizó como lazareto, un lugar en el que Venecia exilaba a los enfermos de peste. La isla de Poveglia ha tenido varias vidas. En una fue el lazareto. Poveglia fue el nuevo lazareto y acogió el último caso de peste al final de la República de Venecia. La historia de Venecia y la peste es una historia trágica. Una epidemia que durante 5 siglos diezmaba regularmente la población y nadie era capaz de explicar. En su desesperación, los venecianos se pusieron en manos de un personaje aterrador, el médico de la peste. La imagen del médico de la peste es muy conocida, con su máscara en forma de pico. Parecían pájaros de gran tamaño, muy inquietantes. La punta del pico servía para contener esencias perfumadas, precisamente para evitar la inhalación de las miasmas de los apestados. La decisión final de exilar a los enfermos a lazaretos, a menudo para dar el último aliento, recaía en el médico de la peste. Realmente, ¿cuántas personas murieron y fueron enterradas en Poveglia? La leyenda de la isla habla de 200.000 cadáveres. Hay 20 muertos demostrados a finales del siglo XVIII, y no 20.000 ni 200.000. La isla hace fantasear a los cazadores de fantasmas, convencidos de la veracidad de estas historias. Sin embargo, las mentes más cartesianas no ven en ellas más que leyendas. Estos muertos, aunque seguro que preferirían no haber sido enterrados aquí, siempre han permanecido tranquilos y nunca han molestado a nadie. El manicomio del terror sería fruto de la imaginación de algunas mentes. En realidad, el edificio fue una residencia de ancianos. Unas inscripciones medio borradas alimentaron unos rumores extravagantes e irracionales. Todavía puede leerse servicio de psiquiatría. Esto nos indica 2 cosas. La residencia de ancianos contaba con un servicio para tratar la demencia senil, pero se trataba únicamente de un servicio dentro del hospital. Pudo ser esto lo que provocara la confusión. Algunas personas con unas expectativas muy altas llegaron a la isla y al leer la inscripción se imaginaron muchas cosas. En realidad se trataba sencillamente de un servicio de psiquiatría normal y corriente, dentro de un centro de atención para personas mayores. Los supuestos instrumentos de tortura que todavía quedan en el lugar tenían una función mucho más convencional. Imagínense una persona que llega a la isla y ve este aparato. No tiene ni idea de lo que es. Lo abre, tira y por supuesto supone que algo colgaba de aquí. Pero no sabe el qué, así que se imagina toda clase de cosas. En realidad, este material tan extraño tenía una función muy sencilla. Servía para secar sábanas. Se colocaba la ropa de cama sobre estas barras y a continuación se introducía en este espacio que desprendía calor. Esta máquina no es más que arqueología industrial. Aunque exista una explicación racional para todo, Poveglia conserva el estatus de isla maldita y sigue alimentando los relatos más increíbles y las fantasías más extravagantes. Pero en la Venecia del siglo XVI era otro barrio diferente, situado en pleno centro de la ciudad, el que hacía fantasear a toda Europa. Para descubrirlo hay que adentrarse en los callejones y por los estrechos canales de los barrios populares. En el Renacimiento, Venecia era un puerto floreciente. Marinos y mercaderes de todo el mundo venían y se reencontraban en Rialto, el centro económico de la ciudad. A pocos metros del mítico puente, en los callejones del barrio Carampane, se desarrollaba otro tipo de comercio a la vista de todos: el comercio carnal. En aquella época, Venecia era la capital de la prostitución.
había más de 11.000 chicas de vida alegre. Una actividad alentada y controlada por las autoridades de la ciudad. Al final de la Edad Media en Venecia, decidieron crear una zona dedicada a la prostitución. Concentraron a todas las prostitutas en un barrio que llamaron el Castelletto, el Castillito. Las prostitutas tenían prohibido ejercer su oficio fuera de esta zona. Las autoridades fijaban unas reglas muy estrictas y administraban y gravaban con impuestos el barrio rojo. A cambio, a las prostitutas les estaba permitido captar clientes en la calle. Detrás de mí pueden ver el puente del Etete, el puente de los senos, así llamado por la costumbre que tenían las prostitutas de enseñar los pechos. La Serenísima permitía semejantes prácticas porque el negocio de la prostitución era muy lucrativo. Pero sobre todo porque las chicas de vida alegre iban a convertirse en un poderoso instrumento de vigilancia al servicio de la República. Una de estas mujeres lo experimentó amargamente. Se trata de la cortesana más famosa y también la más intrigante de Venecia, Verónica Franco. Verónica Franco procedía de una familia típica veneciana de la época, una familia burguesa. El padre tenía deudas y al final fueron las mujeres las que salvaron la familia prostituyéndose. Verónica Franco aprendió el arte de la seducción de su madre, Paula, que también era cortesana. La joven era ambiciosa. Fue ascendiendo en la prostitución hasta convertirse en lo que los venecianos denominaban una cortesana honesta. Estaban las prostitutas clásicas y luego estaban las mujeres honestas, o mejor dicho, las cortesanas honestas. La cortesana era una figura que tenía la posibilidad de vincularse al mundo cultural y que podía emanciparse. Para poder emanciparse, Verónica debía encontrar un protector. Gracias a su belleza cautivadora y a su talento para la literatura, consiguió entrar en un círculo muy exclusivo, el de una familia de la aristocracia veneciana muy influyente, los Venier. Para Verónica Franco, el salón de Domenico Venier era el camino para la ascensión. Verónica no iba a detenerse ahí. Aunque su nombre y sus encantos empezaban a ser conocidos, necesitaba una dirección respetada para recibir a sus ilustres amantes y acercarse al poder, de modo que se instaló en un barrio muy concreto. Santa María Formosa era una plaza que desempeñaba un papel político importante, ya que no estaba muy lejos de San Marcos, es decir, del centro del poder en Venecia. Sabemos que Verónica Franco vivió en este lugar, alrededor de la plaza. A nuestra derecha está el Palacio Venier, en donde vivía Domenico Venier. En su nuevo barrio, Verónica se codeaba con hombres ricos y poderosos. Aristócratas, embajadores, cardenales, todos se peleaban por pasar una noche con la cautivadora cortesana. En la intimidad de la alcoba, la gente se relaja y habla. Poco a poco la joven se convirtió en la confidente de la élite veneciana. Una confidente que iba a resultar de suma utilidad para la Serenísima. En la compleja realidad que vivía Venecia en el Renacimiento, la cortesana no era solo una simple prostituta. Podía ser además una espía, o más exactamente, una informadora. Verónica era una especie de Mata Hari del Renacimiento, en una ciudad como Venecia en la que todo el mundo se juzgaba y se espiaba. ¿Era consciente de que estaba jugando a un juego potencialmente peligroso? No, sin duda, porque Verónica acabó aceptando una misión decisiva. Estamos en junio de 1754. El joven Enrique de Valois, futuro rey de Francia, anuncia su visita a Venecia. Quiere descubrir a toda costa la ciudad que fascina a Europa entera.
Venecia organizó un recibimiento triunfal al rey, con toda clase de lujo, el gran canal engalanado, un baile extraordinario en el Palacio Ducal. Realmente le organizaron una bienvenida deslumbrante. El momento culminante de la visita era una cita concertada de noche con la cortesana más famosa, más bella y más atrevida de la ciudad, Verónica Franco. El encuentro entre Verónica Franco y Enrique de Valois, futuro rey de Francia, era de capital importancia para la República de Venecia. Para el dogo y sus consejeros, conocer todos los detalles de lo que se había dicho entre las sábanas era como tener un arma política poderosa. ¿Cómo transcurrió el misterioso encuentro? ¿Qué confidencias consiguió Verónica entre las sábanas? No lo sabe nadie. Lo cierto es que a partir de entonces, Verónica estaba en la cima de una carrera deslumbrante. Pero la ascensión fulgurante acabó provocando celos y despertando envidias. Un tal Mafio Venier, sobrino de su protector, no pudo soportar más que una mujer del pueblo se contonease en las fiestas mundanas y escribió un panfleto de una violencia inaudita en contra de la que llamaba auténtica y única puta. Mafio Venier caricaturizó a Verónica Franco describiéndola como una mujer que obtenía favores, no por sus dotes literarias, sino por haber hecho un pacto con el diablo. Esta descripción de Verónica corrió como la pólvora entre la opinión pública de Venecia. En las calles el rumor popular crecía. Ahora Verónica Franco tenía que soportar también la calumnia. Decían de ella que en realidad era un personaje doble, cortesana y a la vez sierva de Satán. Una bruja que practicaba ritos secretos y que merecía la hoguera. Pero el ataque más violento iba a venir de su propio hogar. Vanitelli, que era el preceptor de su hijo, la acusó de brujería. La acusó de haber enviado a su hijo a la iglesia vecina a robar una rama de olivo, un cirio blanco y agua bendita para celebrar una misa negra. El pérfido preceptor denunció a Verónica a la terrible Inquisición de Venecia. La cortesana fue convocada ante los 3 jueces que formaban este tribunal expeditivo y autoritario. Las acusaciones eran numerosas: blasfemia, herejía, brujería y también una conducta sexual depravada. Verónica no tenía ninguna posibilidad de salir airosa ante tales acusaciones. De repente se vio atrapada en el engranaje de la Inquisición. Defenderse uno solo, como hizo ella, ante un organismo tan potente, equivalía a una condena de muerte inmediata. Sin embargo, Verónica se defendió con la frente bien alta. Por increíble que parezca, consiguió librarse de la pena capital. Un milagro. Pero ¿cómo lo consiguió? ¿Por qué recularon las autoridades de la Serenísima ante la cortesana atrevida? Quizás supiese demasiado. Y como conocían su franqueza por sus cartas, les dio miedo que hablara además. Verónica consiguió salir airosa de una situación que parecía perdida de antemano, como si la protegiesen fuerzas venidas de otros lugares. Pero lo cierto es que el proceso acabó con su carrera. Con 30 años cumplidos, la bella cortesana nunca volvió a la cima del poder. Acabó sus días en la miseria, como tantas otras prostitutas de Venecia en el Renacimiento. En el siglo XVI, Venecia no solo toleraba cierta libertad de comportamientos,
también permitía la diversidad de creencias, en ocasiones muy alejadas del dogma cristiano. Sociedades secretas, alquimistas o adeptos a la cábala, todos han dejado su huella misteriosa por toda la ciudad. Y a veces, en los lugares más inesperados. Este edificio de estilo renacentista que rivaliza con los palacios más hermosos de Venecia es la Scuola Grande di San Rocco. Era la sede de una influyente confraternidad y parece ser que guarda uno de los mayores enigmas de la Serenísima. Para comprenderlo, debemos conocer para qué se construyó en el siglo XVI. Se trata de la sede de una de las 6 Scuola Grande que había en Venecia en el siglo XVI. El cometido principal de cofradías como las Scuola Grande era asistir a pobres, mendigos, enfermos. Al ejercer dicha asistencia, desempeñaban un papel determinante en el seno de la sociedad veneciana. El edificio fue financiado por miembros de la alta burguesía que quería mostrar su poder. Por eso es tan majestuoso. La decoración del interior es impresionante. 50 lienzos monumentales realizados por un solo hombre. Un genio de la pintura veneciana, Tintoretto. Precisamente en esta decoración se escondería el gran misterio de la Scuola. Estamos en la sala baja de la Scuola Grande di San Rocco. Por petición de los cofrades de la Scuola, Tintoretto decidió representar un ciclo de la historia de la vida de la Virgen y de la infancia de Cristo. Los cuadros de inspiración religiosa intrigan todavía hoy a historiadores y aficionados al arte. El maestro habría escondido detalles extraños sin ninguna explicación. Como en este cuadro, la adoración de los magos. Un episodio de la Biblia que cuenta la visita de los 3 reyes magos al pesebre en el que había nacido el niño Jesús. A priori, la escena con los 6 personajes principales no tiene nada extraño. Este cuadro representa una adoración de los magos con la Virgen María, los 3 magos y José justo al pie de la tarima. Pero lo que sorprende en este cuadro es la presencia de un personaje misterioso que no se menciona en ningún texto. La tradición iconográfica no prevé en ningún caso la presencia de este personaje. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué ocupa un lugar tan importante en el cuadro? Durante siglos, los historiadores han intentado responder a estas preguntas interesándose por la vestimenta tan particular que lleva. Tiene unos ojos muy expresivos, barba larga. La ropa que lleva se interpretó en un principio como hábitos religiosos. Pero si nos fijamos atentamente, descubriremos que el personaje está vestido como un peregrino. Hábitos de viajero, un bastón, un sombrero de ala ancha. El personaje es un calco de uno de los hombres más fascinantes que haya conocido Venecia en el siglo XVI. Aquí lo tenemos, Guillaume Postel. Un intelectual humanista francés, viajero incansable, con un saber enciclopédico que cautivó a sus contemporáneos. Se trata de un hombre increíblemente cultivado, astrónomo, científico, diplomático. Conocía muchas lenguas, árabe, hebreo, francés, italiano. Es un políglota, algo excepcional en aquella época. Además de ser un especialista en lenguas orientales, Postel era filósofo y teólogo. Un teólogo que se fue separando progresivamente del dogma de la Iglesia. Postel era un apasionado del esoterismo. Descifró los secretos de la cábala, la tradición mística del judaísmo. Para Postel, la cábala viene del mundo judío al que considera una anticipación profética del cristianismo. Tiene un corpus textual, doctrinas, símbolos que permiten volver a examinar el cristianismo con nuevas herramientas. Postel no se conformó con reexaminar el cristianismo.
Sus investigaciones esotéricas y su conocimiento de Oriente Medio le llevaron a forjar una teoría inaceptable para la Iglesia. Según él, sería posible reunir todas las grandes religiones bajo la autoridad de un solo papa, al que denominó el Papa Angélico. Pero Postel estaba convencido de que él era el famoso Papa Angélico. Para la Iglesia, eso era herejía. Es fácil imaginar que este pensamiento podía hacer mucho daño y que un personaje como Postel era muy peligroso para el equilibrio de las creencias religiosas de la época. ¿Por qué iba a arriesgarse Tintoretto a provocar a la Iglesia representando a un personaje tan provocador? ¿El peregrino es realmente Guillaume Postel? El parecido físico con el retrato del pensador francés no es el único indicio que lleva a los historiadores a pensarlo. Se sabe que para pintar sus cuadros, Tintoretto se inspiró en un texto misterioso, un evangelio que la Iglesia rechazaba. Lo llaman el Protoevangelio de Santiago. En él se narra fundamentalmente la vida de la Virgen, Madre de Jesús. Guillaume Postel tradujo el texto al latín en 1552. ¿Casualidad? Tintoretto no podía ignorar algo así. Yo estoy convencida de que el personaje que aparece arrodillado es Guillaume Postel, porque tuvo un papel muy importante en la difusión del protoevangelio de Santiago, en el que Tintoretto se inspiró para la concepción de estos cuadros. Si nos fijamos detenidamente, la adoración de los magos no sería el único lienzo que rinde homenaje a Guillaume Postel. Las paredes de la escuela están repletas de referencias esotéricas a las profecías del pensador francés. La disposición de las pinturas en los techos de la sala capitular, por ejemplo, escondería un mensaje codificado, indescifrable para los no iniciados. Otro lienzo parece confirmar esta teoría. Se trata de la obra maestra de la Scuola Grande, la Crucifixión. La Crucifixión es el segundo cuadro que Tintoretto pintó para la Scuola Grande di San Rocco. Es un cuadro literalmente repleto de presencias. En efecto, Tintoretto representó en él a decenas de personajes. Hay que fijarse en lo que sucede al pie de la cruz. La Virgen María se desmaya. En sus brazos vemos a otra mujer que también parece dormida. La presencia de una segunda mujer es algo incomprensible y a la vez inédito. Tiene los pies superpuestos exactamente igual que Cristo en la cruz. Además, esta figura se cubre con un manto, que podría ser el sudario de Cristo, de modo que los dos personajes están relacionados de alguna manera. ¿Quién es esta mujer que Tintoretto habría asociado simbólicamente a Cristo? Este personaje podría analizarse a la luz de la última profecía de Guillaume Postel, la más inquietante y la más escandalosa para la Iglesia. En 1547, Postel se refugió en Venecia. Por aquel entonces era capellán en el Hospital San Juan y San Pablo. Allí conoció a una misteriosa mujer. Se hacía llamar Madre Jean. Decían que tenía poderes extraordinarios. Cuando Postel la conoció, se encargaba de la cocina, se ocupaba de los pobres y más desfavorecidos en el hospital. Era una mística que se dedicaba a la contemplación y que tenía revelaciones, concretamente sobre el fin del mundo. Como tenía visiones, Postel se imaginó enseguida que poseía una ciencia divina y la tomó por el Mesías femenino, Cristo bajo forma femenina. Un Mesías femenino que había venido a la tierra para acabar la redención de la humanidad. Esa era la profecía de Postel. Para la Iglesia era un sacrilegio. A partir de ese momento, el pensador fue oficialmente considerado un hereje. Incluso lo declararon loco. Parece ser que las profecías místicas de Guillaume Postel fascinaban a Tintoretto. Se sabe que ambos coincidieron en el tiempo en Venecia. ¿Tintoretto fue a escuchar a Postel?
¿Se vieron con frecuencia? Hasta la fecha no se tiene ninguna prueba. La Scuola Grande di San Rocco todavía no ha desvelado todos sus misterios. Lugares misteriosos, destinos extraordinarios que dibujan el contorno de otra Venecia lejos de los clichés turísticos. Una ciudad en la que historia y leyenda siempre han convivido. Una ciudad de 1000 caras, brillante y a la vez oscura, trivial y noble, pero siempre fascinante.